Hola, buenas tardes. Agradezco la invitación que el Centro Cultural Juan Beckman Gallardo me ha extendido como parte de las actividades Quédate en Casa. Aprovecho para saludar a la comunidad de Tequila, a sus escuelas, vecinos y al público en general y visitantes del Centro Cultural Juan Beckman Gallardo. Quisiera hoy, en este pequeñito video, platicarles sobre lo que se le llama el paisaje sonoro. Voy a remontarme en el pasado, en la historia, y durante todo el tiempo en lo que la humanidad ha existido, nunca se pudo atrapar los sonidos. Los sonidos siempre estaban ahí libres y no había manera de atraparlos, solamente se podía platicar al respecto y una manera aproximada de atraparlos era hacer música y escribir la música. Entonces los compositores atrapaban sus ideas musicales en una partitura y esa partitura luego la escuchaba otro público en otros países gracias a que estaba escrita y músicos podían ejecutarla. Por fortuna, a finales del siglo antepasado se inventaron aparatos para atrapar por primera vez el sonido. En el momento que se pudo atrapar el sonido, muchas cosas fueron posibles, se abrió un camino muy interesante. Con la aparición de estas posibilidades sonoras estas posibilidades sonoras de atrapar el sonido, a la par empezaron a suceder otras cosas interesantes. Un ejemplo es los futuristas italianos, que uno de los representantes fue Luigi Russolo. Luigi Russolo publicó por allá a principios del siglo pasado, del inicios del siglo pasado, el arte de los ruidos. En aquel entonces la industria, con la revolución industrial, la industria estaba en pleno apogeo. A este artista italiano le fascinaba la modernidad, la idea de los sonidos nuevos en la ciudad que nunca antes habían aparecido. La ciudad sonaba de una manera en la que nunca antes había sonado, ¿no? En la historia de la humanidad no habíamos generado tantos ruidos. Entonces él publicó su arte de los ruidos para hablar justo de estos sonidos, de todos estos sonidos y pensar en estos sonidos como si fueran un nuevo tipo podríamos llamarlo música. Tan estaba convencido de los ruidos y de su potencia que creó una cámara de unas maquinitas, una orquesta de maquinitas que él llamaba intonarrumoris. Los intonarrumoris eran como los hacedores de ruido. Entonces tenía una orquesta de un montón de maquinitas que hacían ruido y daba conciertos con esas maquinitas. Mientras se seguía desarrollando esta idea de atrapar el sonido con aparatos cada vez más complicados, más elaborados, sucedió que apareció el micrófono, la idea del micrófono. Y el micrófono, ¿qué es? Sino un instrumento, eso es muy importante recalcar, es un instrumento con el que tú puedes atrapar el sonido. Y dependiendo muchísimo del tipo de micrófono, de la calidad del micrófono, es la calidad y el tipo de sonido que tú puedes fijar o atrapar. Por ahí en los 30s, un artista alemán, que más bien era director de cine, hizo una película que se llama Wochenende. Pero lo interesante de esa película es que este director grabó sonidos, muchos sonidos. Wochenende significa fin de semana en alemán. Grabó muchos sonidos de la ciudad, de los sonidos de la ciudad y editó una que podríamos llamarle película, pero que solo era sonido. La cámara, como quien dice, todo el tiempo tuvo, pensémoslo, tapado el lente. Entonces estos sonidos los editó y creó, con la idea del montaje cinematográfico, creó un montaje sonoro e invitó a la audiencia a que se metiera a un cine, pero que lo único que iban a hacer era escuchar, porque todo el tiempo estuvo en negro la película que veían. Es como la primera aparición de algo 100% sonoro en el mundo de las artes. Hallo, Fräulein. Bitte Döner auf 42,40. König. Quisiera hacer una pausa para pensar en la idea del paisaje. Y entonces
ahora sí conectar todo. El paisaje en las artes tradicionales, en las llamadas bellas artes, la idea de paisaje procede de esta oportunidad de estar ante un gran panorama abierto y elegir una porción de ese panorama para compartirla después. Un pintor llegaba así a la esquina de un páramo, de un lugar, y elegía qué encuadre le parecía más bello compartir y lo pintaba. La idea de recortar o enmarcar o atrapar una porción de un amplio panorama, existe una decisión detrás y esta decisión es la que hace el artista y elige en qué medio va a plasmar este recorte. ¿Qué pasa si yo estoy en un espacio totalmente abierto con un ambiente donde se escuchan muchas cosas? Dado que, como ya comentamos, los micrófonos tienen un límite, tienen una capacidad, entonces en realidad con un micrófono también estamos recortando, pero lo que estamos recortando o aislando es solamente una porción de un total sonoro. Por eso, así es como a mí me gusta hablar de lo que es el paisaje sonoro, por esta razón de que con los micrófonos, sean los micrófonos que uno tenga, uno atrapa una porción solamente de un total, de un ambiente total sonoro. El término paisaje sonoro lo acuñó un artista e investigador canadiense, Murray Schafer, que fundó incluso toda una asociación mundial para atrapar los sonidos del mundo, porque justo a él lo que le preocupaba es que hay muchos sonidos que están en movimiento, algunos que se están perdiendo, otros que ya perdimos, y además para hacer hincapié en la importancia de estas características sonoras que tiene el mundo. Les invito a escuchar una porción de cómo se escucha aquí donde estoy sentado con este micrófono, que es un micrófono ambiental, cómo se escuchó la mañana del domingo pasado, justo ahora que con la cuarentena el mundo está libre, digamos que la naturaleza está más libre. Entonces, por la mañana se escuchan el triple o el quíntuple de aves de los que comúnmente escuchamos. No sé si ustedes ya se han dado cuenta de eso. Les voy a compartir un instantito de cómo se escuchaba por esta ventana las aves el domingo pasado. Algo que es muy importante, y con eso quiero regresar a la charla, es que es la propiedad del sonido de llevarte a un espacio. Cuando uno cierra los ojos y escucha una buena grabación del bosque, realmente se siente en el bosque. No pasa lo mismo con la imagen. Si uno ve un cuadro o una fotografía de un bosque, por más bello que sea la fotografía, no te sientes en el bosque. Tú sabes que no estás en el bosque. Pero si escuchas y cierras los ojos y escuchas una muy buena grabación del bosque, puedes sentirte tal cual en el bosque. Pasa algo con la audición que es muy interesante, fenomenológicamente hablando, desde el punto de vista fenomenológico, es muy interesante cómo funciona la escucha. Aunque parezcamos tan visuales y que lo que nos importe conscientemente más sea lo visual, tenemos nuestro organismo funciona de una manera en la que es muy importante a nivel inconsciente que escuchamos. De hecho, por ejemplo, en algún momento a Helen Keller, no sé si saben de Helen Keller fue una persona muy importante en pro de los derechos y del trabajo, de la atención y de cómo ser con personas que tienen problemas de escucha y de habla. Ella no podía ver y no podía escuchar. Y alguna vez comentó que si se le dieran la oportunidad de recuperar o de tener un sentido, ella preferiría tener la escucha por encima de la vista. A mí me gusta decir que con la vista uno es testigo del mundo, uno ve el mundo ahí, está fuera el mundo. Soy yo y ahí está el mundo que estoy viendo. Pero con la escucha yo soy parte del mundo, no soy testigo, soy parte del mundo. Y eso tiene que ver también fenomenológicamente hablando con que yo
a la hora que yo hablo y a la hora que escucho, todo mi ser está modificando el ambiente. Mi voz sale, rebota y regresa a mí, y mi cuerpo afecta también cómo se escucha este espacio. Entonces tú interactúas sonoramente muchísimo con el espacio, mucho más de lo que te das cuenta. Entonces uno es parte del espacio. Cuando uno no está escuchándose en el espacio, no se siente en el espacio. Les hago una invitación a estar atentos a lo que se escucha, a escuchar. Cuando vas desarrollando la escucha, después de un tiempo, es posible escuchar y disfrutarlo tanto como comerse un chocolate, si les gusta el chocolate. Si no, pues algo que les guste mucho. Se puede disfrutar la escucha tal como comer algo rico. Ahora que estamos en este aislamiento, la naturaleza, como comentaba, es más libre. Entonces hay mucho más ruidos, más ricos de lo que estamos acostumbrados. Y parte de lo que nos interesa mucho es, bueno, por lo menos a mí me interesa mucho, es cómo se está escuchando ahorita el campo, siendo que no hay ruidos humanos. Tiene que ver con la ecología acústica. Nosotros no solo hemos saturado de contaminación el ambiente, sino también de contaminación acústica. Hay una gran contaminación acústica y eso afecta a las aves, afecta en todos los sentidos. A nosotros nos estresa. Entonces es importante poner atención al sonido y a los sonidos que creamos y a los sonidos que consumimos. Para retomar, como para cerrar un poco todas estas ideas, quiero comentar una vez más, el paisaje sonoro entonces sería esta manera de atrapar, hacer un enmarcar sonidos de un total sonoro, de un ambiente completo sonoro, dado que es imposible atraparlo por completo, pero un paisaje sonoro sería esto, atrapar estos sonidos, y hay algunos puristas que lo que les gusta o lo que prefieren es que se atrape y se muestre intacto. También existe la posibilidad, como comenté al principio de este alemán, de hacer un montaje y acomodar varios sonidos de un mismo paisaje sonoro, ya sea de diferentes horarios o diferentes temporadas del año, y acomodar cómo se escuchan estos sonidos, ¿no? En vez de que tú tengas que ir varias veces al año a un lugar, puedes escuchar cómo va desarrollándose, cómo va escuchándose ese lugar, o durante el día también, o durante una lluvia, o cómo suena el amanecer. No sé si se han fijado que en el amanecer suenan mucho más las aves y en el anochecer, porque están saliendo de esos nidos y están regresando a sus nidos. Pues esto es lo que les quería compartir. Es un mundo fascinante ese de la escucha y el de los paisajes sonoros también. Los invito a meterse a investigar o escuchar, o estar simplemente más atentos a lo que uno va encontrándose por el camino desde el punto de vista sonoro. Pues gracias por su atención. Les invito a compartir en las redes sociales del Centro Cultural Juan Beckman Gallardo, o a través de los medios de comunicación que tienes con tus maestros, todas las preguntas y comentarios que te hayan surgido durante esta presentación. Así yo puedo enterarme y responder a cada una de ellas. Para mí será un gran gusto. Les deseo mucha salud y gracias.